de la palabra y vamos a hacer este domingo una pausa a nuestra serie de sermones sobre el Evangelio de Marcos. Vamos a estar en un pasaje del libro del profeta Amós. Siempre es bueno hacer una pausa en las series que tenemos. Y además se requería que así fuera por el viaje que voy a hacer y todo, que vamos a hacer. ¿Por qué no me acompañas buscando en tu Biblia, abriendo tu Biblia en el profeta Amós, en el capítulo 2? Y cuando estés listo, por favor, ponte de pie para leer juntos la palabra de Dios. Amós, si no lo ubicas, está después del profeta Joel. Si no ubicas a Joel es porque ya no viene a la iglesia. No es cierto. Lo vi, lo aproveché. Amós capítulo 2, versículos del 4 al 16. La palabra del Señor dice así: así dice el Señor, por 3 transgresiones de Judá y por 4 no revocaré su castigo, porque desecharon la ley del Señor y no guardaron sus estatutos. También les han hecho errar sus mentiras, tras las cuales anduvieron sus padres. Enviaré pues fuego sobre Judá y consumirá los palacios de Jerusalén. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de Israel y por 4 no revocaré su castigo, porque venden al justo por dinero y al necesitado por un par de sandalias. Los que pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos. También tuercen el camino de los humildes. Un hombre y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre ropas empeñadas se tienden junto a cualquier altar, y el vino de los que han sido multados lo beben en la casa de su Dios. Yo mismo destruí a los amorreos delante de ellos, cuya altura era como la altura de los cedros y era fuerte como las encinas. Destruí su fruto arriba y su raíz abajo. Y a ustedes yo los hice subir de la tierra de Egipto y los conduje por el desierto 40 años para que tomaran posesión de la tierra del amorreo. Y levanté profetas de entre sus hijos y nazareos de entre sus jóvenes. ¿No es así, israelitas?, declara el Señor. Pero ustedes hicieron beber vino a los nazareos, y a los profetas les ordenaron: no profeticen. Así que yo estoy oprimido debajo de ustedes, como está oprimida una carreta llena de gavillas. La huida le fallará al ligero, y el fuerte no fortalecerá su poder, ni el valiente salvará su vida. El que empuña el arco no resistirá. El ligero de pies no escapará, ni el que monta a caballo salvará su vida. Aún el más intrépido entre los valientes huirá desnudo aquel día, declara el Señor. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo que nos permites poder venir delante de ti en tu presencia, abrir tu palabra, Señor, y que sea expuesta. Te pedimos en el nombre de Jesús que cada persona que escuche este sermón sea bendecida con él, que su corazón, nuestros corazones sean tocados por el Espíritu Santo y seamos convencidos de nuestros pecados. Señor, gracias por tu palabra, por tu misericordia. Te pido en el nombre del Señor Jesús que hables
a tu iglesia, que no sea yo quien hable, sino que sea el Espíritu Santo hablando a través de este siervo tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Como les comentaba, vamos a estar haciendo una pausa a nuestra serie de sermones de Marcos. En Coram Deo, en esta iglesia, procuramos predicar de manera expositiva la Biblia. Y tomamos libros completos de la Biblia y los exponemos, sacando la idea principal del autor, conectando con el Evangelio y bajando un mensaje a través del Evangelio cada domingo. Es la forma en que lo hacemos aquí. Ayer los que tuvieron oportunidad de leer mi mensaje, les pedía de favor que pudieran leer, aunque sé que fue de última hora, pero que pudieran leer el libro del profeta Amós. Y este libro nos ayuda a entender lo que Dios piensa con respecto a las injusticias que vivimos. También en este libro podemos ver lo que Dios pide a los creyentes, a los que están en Cristo y aún a los no cristianos. Porque muchas veces creemos que la Biblia solamente es para los cristianos. Pero no, la Biblia también es para los no cristianos. Hay juicio tanto a uno como para el otro. Hay redención, hay salvación, hay perdón para la humanidad. Y está plasmado en la Biblia. A veces la tomamos muy nuestra. Sí, es nuestra, claro, el Señor así lo ha plasmado, pero también hay juicio para el no creyente. Titulé este sermón con una frase que yo además espero que quede muy grabada en sus mentes y que es el argumento de este mensaje, de prácticamente lo que quiero argumentar y mostrar y enseñar a ustedes. Entonces este sermón lleva por título: El Señor es fiel, nosotros no. El Señor es fiel, nosotros no. Vamos a estar, o lo voy a estar desarrollando en 4 puntos. Pero antes un poquito de contexto. Amós era un profeta bivocacional. Era poco conocido. No era famoso como Isaías, Jeremías, Malaquías. Él era un pastor, un ganador, un criador de ovejas, pero también era profeta. En el capítulo 7, versículo 14, Amós le responde a Amasías, le dice: yo no soy profeta, ni hijo de profeta, sino que soy un boyero y cultivador de higueras. Un profeta pues, que no era muy reconocido, digámoslo así. Y este profeta estaba en una época donde el reino estaba dividido, la monarquía estaba dividida. Es un periodo de la historia donde el pueblo de Dios, las tribus de Israel, se dividieron en 2 reinos y que eran rivales. Israel en el norte y Judá en el sur. Esta monarquía o este reino unido antes estuvo bajo el rey Saúl, luego David y luego Salomón, y posterior a eso vino la separación, más o menos en el año 920, por ahí así, antes de Cristo. Y la división ocurre bajo el hijo de Salomón, llamado Roboam, cuando las tribus del norte se separan bajo Jeroboam. Jeroboam fue el primer rey del reino del norte, del reino de Israel. Y después que sucede la muerte del rey Salomón,
estas tribus se dividen en estos dos reinos que les digo, y regularmente estaban empleitados, estaban en guerra, estaban peleados. Los descendientes de David continúan reinando sobre el sur, el reino de Judá, pero el norte estuvo plagadísimo de golpes de estado, de dinastías de muy corta duración. Podemos ver, porque lo leemos en la Biblia, que el reino o ninguno de estos dos reinos fue tan poderoso como lo fue el Reino Unido bajo David, bajo Salomón. Quizá el norte era más fuerte de estos dos, pero era una situación deprimente, un periodo triste debido al conflicto que había en estos dos reinos separados, influenciados por la religión en moda del momento, que era la religión cananea. Especialmente el reino del norte fue influenciado por los cananeos. En esta época los profetas Elías, Eliseo, estaban trabajando con todo para regresar a Israel, a el Dios todopoderoso, a Yahweh. Lo cantábamos. Pero vemos una división que viene por una profunda diferencia entre el norte y el sur, cosa que David y Salomón habían superado, porque realmente ellos tuvieron un control muy estricto. Eran muy diplomáticos, pero eran estrictos. Y si tú quieres leer más al respecto, vete a Primera de Reyes 12 en tu casa y ves por qué se divide este reino. Pero en nuestro libro de Amós, el capítulo 1 comienza con un poco de información sobre el autor, pero inmediatamente después este profeta comienza a hablarle al pueblo una profecía para el pueblo de Dios. Y aunque esta palabra era para ellos, Amós empieza a profetizar contra 7 vecinos, 7 pueblos, 7 naciones vecinas, 7 naciones de las que sus pecados ya habían llegado al límite y Dios ya no pensaba tolerar más la situación. 7 naciones que estuvieron muy relacionadas en diferentes periodos con la nación de Israel. Con estas naciones tuvieron enfrentamientos y eran los enemigos acérrimos del pueblo de Dios. Quiero que pienses, te voy a dar un ejemplo. Piensa un segundo. ¿Cómo habrán recibido el pueblo de Dios? ¿Cómo habrá recibido el pueblo de Dios la noticia de que Dios por fin iba a enjuiciar a sus enemigos? Noticias de que iba a haber destrucción para estos vecinos enemigos que por mucho tiempo diferentes 7 naciones estuvieron asolando a Israel, causándoles problemas, y que ahora por fin la justicia se iba a convertir en una realidad. Imagina el ambiente que hubo en Israel, en el pueblo en aquel tiempo, cuando el profeta habla palabra de Dios contra las naciones vecinas. Empezaron a escuchar el juicio que iba a venir ahora sí contra sus enemigos. Imagínate, solo imagínate por favor, que tú no eres cristiano. ¿Okay? No te claves mucho, es nada más rápido. Piensa que no eres cristiano y que tuvieras problemas con tu vecino, problemas serios. Casi todos vivimos en apartamentos o en casas pegadas a otras casas. Piensa que no fueras cristiano, que tuvieras problemas muy serios con un vecino, donde tienes conflictos todo el tiempo con él. Y no es que los cristianos no tengamos problemas, pero cuando tenemos problemas los cristianos, la Biblia nos enseña cómo resolver nuestros problemas y es muy fácil resolverlos a través del perdón. Pero si tú no fueras cristiano y resulta que este vecino constantemente te hace la vida de cuadritos, como decimos, la vida difícil, te poncha las llantas de tu carro, invade tus espacios,
está molestando a tu esposa y a tus hijos, está colgado con un diablito de tu luz, te roba la luz, te vandaliza tu propiedad, la puerta, tus ventanas. ¿Ya te imaginaste la situación? Ahora imagínate que algo malo le va a pasar a esa persona, que tú sabes por buena fuente que le va a pasar algo malo o que ya le pasó. ¿Cómo reaccionarías siendo uno cristiano? Solo es una ilustración, piensa en eso. ¿Cómo crees que reaccionó Israel ante esa noticia? Gozo, ¿cómo eran gritones los del pueblo de Dios? Gozo, danza, fiesta. Quizá mientras el profeta estaba diciendo lo que le venía a los pueblos enemigos, gritaba, se oía por ahí uno que otro, amén, mientras escuchaban las palabras del profeta Amós. Quizá muchos, posiblemente, cuando el juicio para cada nación era mencionado, lee el capítulo 1, se menciona nación tras nación cómo iba a venir el juicio de Dios. Quizá los judíos asentaban con la cabeza y tal vez levantaban sus manos y decían, ya era hora, Señor, que nos hicieras justicia. Por fin Dios está haciendo cargo de la situación. Nuestro rey está conquistando tierras, tenemos buena posición económica, hay prosperidad y ahora nuestros enemigos van a ser aniquilados. ¿Qué más podían pedir? ¿Qué más podrías pedir? Pero resulta que aún faltaba un pueblo por ser juzgado y era parte de la misma nación de Israel. Por conflictos políticos y económicos, Israel del norte y Judá varias veces habían tenido guerra. A veces se aliaban con enemigos para pelear contra su mismo pueblo. Pero a pesar de que estas 12 tribus venían del mismo padre, y estaba sucediendo esto. Acuérdate, el Señor es fiel, nosotros no. Entonces, primer punto, la confrontación de Dios. Y esta confrontación se divide en dos secciones. La primera la vemos en el versículo 4 y 5. Lo vuelvo a leer. Así dice el Señor, por 3 transgresiones de Judá y por 4. Una forma de explicar las transgresiones que había tenido Judá contra el Señor. No revocaré su castigo. No les voy a quitar su castigo. ¿Por qué? Porque desecharon la ley del Señor y no guardaron sus estatutos. También les han hecho errar sus mentiras, tras las cuales anduvieron sus padres. Enviaré pues fuego sobre Judá y consumirá los palacios de Jerusalén. Fíjate cómo el discurso del profeta Amós no cambia en absoluto para nada contra Judá con respecto a los juicios de los vecinos enemigos. Es el mismo patrón. Y es una de las razones por la cual el Señor no va a quitar ese castigo que se aproxima, que Dios mismo bien trae contra su pueblo. Dios, y usando las palabras de Malaquías 2:17, está cansado del pecado de Judá. Ustedes han cansado al Señor con sus palabras, dice Malaquías. Y dicen, ¿en qué lo hemos cansado? Cuando dicen, todo el que hace mal es bueno a los ojos del Señor y en ellos Él se complace. ¿O dónde está el Dios de la justicia? Era el sentir del pueblo de Israel. Se sentían protegidos por ser solo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Esto es duro. Dios ya no le está hablando a una nación que no conocía. Le está hablando a la nación de Él, a la nación que conocía, que creó. Dios ya no le está emitiendo un juicio a un pueblo ajeno. Le está hablando a su pueblo que desconocía su ley. O sea, todo lo contrario. El reino del sur, Judá, era la tribu que Dios había escogido desde Génesis.
de esa tribu vendría el Mesías esperado. Ellos tenían que ser diferentes. Ellos tenían que poner el ejemplo de ser la nación escogida. Sus antepasados habían visto la gloria de Dios directamente, de primera mano. Una tribu que había sido rescatada de Egipto con milagros increíbles, con maravillas que no se habían o no se volvieron a repetir o a verse. Dios les da su ley en el monte Sinaí, ley escrita por el mismo dedo de Dios. Y ellos, a lo mismo que sus hermanos del norte, habían jurado a Moisés y a Dios que iban a seguir sus mandamientos. Ellos dijeron que iban a ser propiedad exclusiva de Dios. Ve lo que dice Éxodo 19, 7 y 8. Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y llevó Moisés al Señor las palabras del pueblo. Israel se había comprometido con Dios. Lo vemos en este pasaje y en muchos otros, que iban a obedecer la ley para seguir sus mandamientos. Y entonces Dios es la razón por la cual les está recriminando que no cumplieron con su palabra. Ellos dieron su palabra y Dios les está diciendo: no tienes palabra, no cumpliste. No sé tú, pero yo veo una similitud tremenda con las iglesias del día de hoy, con nosotros y el pueblo judío. ¿Cuántas veces nos hemos comprometido con Dios y no hemos cumplido ninguna de esas promesas? Dice el Señor: porque desecharon la ley del Señor y no guardaron sus estatutos. Ese es el pecado que Dios está juzgando a Judá, o con el que está juzgando a Judá. Y al igual que las otras 7 naciones, el pueblo de Dios iba a recibir un castigo. Les dice: voy a enviar fuego sobre Judá y va a consumir sus palacios. Y Judá iba a caer por medio de una invasión. Iba a haber una guerra, caos, sufrimiento, todo por rechazar la ley de Dios. Un enemigo más del pueblo del norte, de Israel del norte, siendo juzgado, ahora Judá. Pero entonces, ¿sabes que había familiares? Así como Alemania Occidental y la República Democrática de Alemania y la otra, ¿qué era? La Oriental, ¿sí? ¿Te acuerdas que les pusieron un muro y había familias? Papás o padres o esposos que fueron a trabajar y llegan y no pueden pasar de su lado. Había familias entre el pueblo de Israel del norte y el pueblo del sur, Judá. Tal vez cuando escucharon los juicios contra los enemigos estaban gritando, pero cuando viene el juicio contra Judá, caray, esto ya no está padre, porque allá están mis tíos, no sé, o mis hijos, o mis parientes, o el mismo pueblo del Dios. Los gritos de Israel del norte quizá empezaron a menguar. Ya no había tanta emoción por el juicio, porque a pesar de que tenían problemas los de Judá contra Israel y los de Israel del norte contra Judá, ambos eran parte del mismo pueblo de Dios. Israel como tal sabía que el rey David venía de esta nación. Entonces puedes imaginarte ahora el ambiente, como dicen ahora, el mood cambió. La emoción empezó a bajar. La aprobación del pueblo sobre este juicio ya no estaba tan alzada. O sea que también nuestros compatriotas van a ser juzgados por Dios. Está bien que no nos llevemos tan bien con ellos, pero no es para tanto, no sé, algo así. Podríamos especular en que ya no era la misma emoción que sentían cuando les dijeron: vamos a acabar contra los amorreos, contra los cananeos, contra los amalecitas, etcétera, 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 sino voy contra tu propio pueblo. Y sucede algo que no se esperaba en lo absoluto.
Ahora viene una confrontación para el Israel del norte. Versículo 6. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de Israel, ya no Judá, ahora Israel, y por 4 no revocaré de su castigo. La nación santa, la nación escogida por Dios, un pueblo que decidió rescatar de Egipto y que lo ayudó en muchísimas ocasiones, iba a ser juzgada al igual que las otras naciones, igual que Judá, y aún peor, porque a diferencia de los demás juicios de Dios, a Israel no solamente se les muestra un pecado, sino varios. Y hay una lista de muchos delitos considerables cometidos por los israelitas, cometidos contra Dios. Y el profeta Amós se los enlista. Y estos se dividen en 3: la injusticia social, la inmoralidad sexual y una adoración pagana. Les dice: un hombre y su padre se llegan a la misma joven y profanan mi santo nombre. Obviamente Dios los iba a castigar por eso. Inmoralidad sexual, algo que los israelitas cometían, que incluso entre padre e hijo había prostitución. ¿Te acuerdas de lo que pasó en 1 Corintios 5? Hay un caso similar a lo que está mostrando el profeta Amós, y al final de ese capítulo de Corintios, Pablo está diciendo que este joven se acostaba con la esposa de su padre y que tendría que ser expulsado de la iglesia, entregarlo a Satanás para que su alma no se perdiera. Pablo está reprendiendo a esta iglesia, y esta iglesia no responde bien. Hacen lo contrario, tal vez con un poco de orgullo sobre lo que está pasando. Amós está exponiendo un caso muy parecido. Vemos un cinismo en el pueblo de Israel que ha llegado a nivel de los pueblos paganos. Dios en Levítico menciona todo tipo de relaciones que estaban prohibidas y que eran abominación para Dios. Entonces Dios los va a castigar por su inmoralidad sexual. Pero no solo eso, viene algo peor: la injusticia social. Y no solo eso, además de inmoralidad sexual y de injusticia social, lo que es peor, o sea, esto era malo, pero lo que es peor es que haya adoración pagana. Versículo 8 dice: sobre ropas empeñadas se tienden junto a cualquier altar, y el vino de los que han sido multados lo beben en la casa de su Dios. Los mismos judíos del norte, o el Israel del norte, atentaba contra sus propios hermanos, no solo con actos inmorales, sino también con injusticia social. Y además, las ropas que les quitaban a los desprotegidos, y todos estos actos los llevaban a altares paganos, inclusive en la misma casa de su Dios. Depende del tipo de versión que leas, pero a veces en algunas versiones Dios viene con minúsculas y en otras con mayúsculas. Pero el pueblo de Israel del norte estaba siendo peor que los extranjeros, peor que los pueblos paganos. Dios les había prohibido que hicieran esto, que tuvieran este tipo de actitudes. Ve lo que dice Deuteronomio 24, solo por dar un ejemplo: cuando prestes cualquier cosa a tu prójimo, no entrarás en su casa para tomar su prenda. Tú te quedarás afuera, y el hombre a quien hiciste el préstamo te traerá la prenda. Si él es un hombre pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Al ponerse el sol, sin falta le devolverás la prenda, para que se acueste con su ropa y te bendiga, y te será justicia delante del Señor tu Dios. Así de específico era el Señor con respecto a prestarle ropa a alguien, no como ahora las hermanas que se prestan ropa, ¿sí? Si ya ibas a prestar ropa, había una ley que decía cómo hacerlo, porque si esta persona era desvalida, tú no podías llegar y decirle: oye, pásame mi camiseta o mi capa, lo que sea. Había una ley, porque
el Señor protegía al desvalido. Pero Israel le valió. Ellos iban sobre el desvalido y además profanaban el nombre del Señor, prácticamente prostituyéndose con cualquier dios. Rompían la ley, desprotegiendo aún más al desvalido. Ahí pone un ejemplo de la ropa prestada. Pero además iban a templos paganos o al mismo templo del Señor. Iglesia, el Señor es fiel. Nosotros no. Y quiero entrar al segundo punto, donde Dios les muestra lo que Dios ha hecho por ellos. Ya les expuso su pecado y ahora el Señor habla de su fidelidad, la fidelidad de Dios. Te vuelvo a leer del 9 al 12. Yo mismo destruí a los amorreos delante de ellos, cuya altura era como la altura de los cedros, y era fuente como las encinas. Destruí su fruto arriba y su raíz abajo, y a ustedes yo los hice subir a la tierra de Egipto, y los conduje por el desierto 40 años para que tomaran posesión de la tierra del amorreo. Y levanté profetas de entre sus hijos y nazareos de entre sus jóvenes. ¿No es así, israelitas?, declara el Señor. Y aquí vemos el énfasis de la fidelidad de Dios. Ve cómo Dios habla y le echa en cara a Israel lo que Él ha hecho por ellos. Y lo hace con justa razón. Desde Génesis hasta ese momento, Dios no había dejado solo a su pueblo. No los había abandonado. Una y otra vez, incansablemente, bueno, hasta aquí, Dios había estado con ellos. Les dio un nombre, los hizo una nación, les dio sustento, les dio riqueza, los bendijo de múltiples formas, los liberó de la esclavitud, los rescató, los salvó de la muerte. Y Amós menciona las muchas o algunas de las muchas muestras de fidelidad de Dios que tuvo para con el pueblo. Lo primero es que destruye a los amorreos, les dice. ¿Te acuerdas cuando la Biblia habla de que el sol y la luna se detuvieron por un día entero? Bueno, en Josué 10 vemos eso, nos enseña cómo el pueblo amorreo fue destruido porque Dios le había dado la victoria mediante Josué. Los hice subir desde Egipto, dice Dios. Sabemos y todos conocemos la historia de Éxodo y nos cuenta la liberación del pueblo de Israel. Les dice que los condujo 40 años por el desierto, cuidándolos, proveyéndolos por 40 años. Obviamente, esta es la perspectiva de Dios. La perspectiva del pueblo de Israel es otra. Ellos vieron un suplicio esos 40 años. El Señor dice: les levanté profetas de entre sus hijos. Esto era para amarlos y cuidarlos. Les levanté nazareos de entre sus hijos, dice, hombres apartados, mujeres apartados por Dios, que iban a tener una función especial. Y todos sabemos este ejemplo de los nazareos, y sabemos que tenían ciertas restricciones. Y en estos versículos, hermanos, vemos cómo Dios les dice lo que Él ha hecho por su pueblo. La bondad de Dios, la fidelidad de Dios jamás se apartó de ellos, aun cuando ellos no querían recordarlo o ya lo habían olvidado. Y entonces Dios termina esta lista de sus favores haciéndoles la pregunta: ¿no es así, israelitas? ¿No he hecho yo todo esto por ustedes, mostrándoles su fidelidad? Ve lo que dice el versículo 12. Esto es rápido, ya voy al punto 3. Punto 2, el punto 1 era la confrontación de Dios, el punto 2, la fidelidad de Dios, y ahora en el punto 3 veamos la
infidelidad de Israel. Dice el versículo 12: pero ustedes hicieron beber vino a los nazareos, y a los profetas les ordenaron no profeticen. Esto es increíble. Esto es increíble, hermanos. La rebeldía y el pecado de Israel había llegado tan lejos y había tenido tan mala intención que en cada situación estaban haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. Eran injustos con los pobres, compraban la ley, perjudicaban al inocente, a los que tenían mucho, a los que tenían poco les quitaban eso poco. Había depravación entre los mismos familiares, se aprovechaban de los necesitados, inclusive con las prendas prestadas cometían injusticias, rebajando la ley de Dios a nada. No les importaba lo que Dios había mandado, no les importaba lo que Dios les estuviera diciendo o lo que Dios pensara. Ellos simplemente querían hacer lo que les placiera. Voy a abrir un paréntesis al minuto 30 de mi mensaje. Regularmente cuando estoy predicándoles, como a esta altura, ya empiezan a pajarear mucho. Ya revisan más el celular, se agachan, se estiran, porque ya no aguantan, se están durmiendo. Hermano, no me pusieron la campanita. La voy a volver a activar. No te duermas, hermano. Estás escuchando la palabra de Dios. Pon atención. En breve vas a estar allá afuera para continuar adorando al Señor en este día que le pertenece a Él. Pero ahorita estamos aquí. Todo lo que te estoy diciendo es un gran contexto del mensaje para que entiendas cómo se conecta esto con nosotros y con el Evangelio. Lo más fácil sería sacar de contexto esto, aventarte un choro así humanista, pero así no se predica la Biblia. La Biblia se predica en el mensaje original. Entonces, con el mensaje del autor, para nosotros lo tenemos que conectar con el Evangelio. Entonces, si te pierdes de algo, o si te distraes, o te duermes, o checas el Facebook, la única que tiene derecho a estar escribiendo es ella. ¿Por qué? Porque ella anota las frases para que el lunes tempranito veas en tu Facebook la frase célebre del sermón, la foto y todo ese rollo. Pero los demás están con su libreta, con su Biblia, rayándola, no durmiéndose. Amén. Gracias, hermanos. Voy a cerrar el paréntesis. Ya ni sé dónde estaba. Ok. Los judíos no les importaba lo que Dios les había mandado. Ellos querían hacer lo que se les pegaba la gana. Querían hacer lo que su corazón les llamara a hacer. Y aquí es cuando tú empiezas a hacer clic con tu corazón. Aquí es donde te empieza a llamar la atención que el pastor pareciera que se está dirigiendo a nosotros. ¡Qué casualidad! No es casualidad, hermanos. Es que somos igual que el pueblo de Israel. Adolecemos de los mismos pecados que el pueblo de Israel. Así como tú y como yo, cuando estamos anteponiendo nuestros sentimientos sobre los mandatos de Dios, porque yo creo que en cada época decían esto los pastores, pero en esta época tus sentimientos, tus derechos son muy importantes. La sociedad nos vende eso, el mundo nos vende eso. Es que a veces te puedes sentir mal, sentir de sentimientos, no de enfermedad, y antepones esto a la ley del Señor, a los mandatos del Señor. Entonces, ¿cómo estás deprimido? ¿Cómo estás triste o ansioso? ¿Quieres sobrepasar ese evento, ese mal evento que estás viviendo? No importándote lo que el Señor te diga. Por ejemplo, gózate.
Por ejemplo, ten contentamiento. Pero es que estoy ansioso. El Señor casi te podría estar diciendo, pues no me importa que estés ansioso porque me tienes a mí. Y yo soy tu llenura, yo soy tu identidad. Entonces, aunque tengas ansiedad, puedes descansar en mí porque tienes todo en Cristo, ¿verdad? Pero hoy pareciera que nuestros sentimientos, nuestros derechos, nuestra identidad está por encima de los mandatos de Dios. Ahora confiamos más en nuestros instintos porque queremos ejercer nuestros derechos por encima de la Biblia. O sea, somos igualitos a los israelitas. Estos señores llegaron a tal grado que les hicieron romper los votos de estos nazareos y le dijeron a los profetas que ya no les profetizaran. Les prohibieron predicar la palabra de Dios, por decirlo así, hablar en nombre de Dios. Ve hasta dónde llega la corrupción del hombre. Al mismo Amós, en el capítulo 7, se le prohibió hablar la verdad. Ve lo que dice Isaías 30 en el 9 y el 10. Ahí leemos la aberración y la depravación del pueblo escogido de Dios. Porque este es un pueblo rebelde, hijos falsos, hijos que no quieren escuchar la instrucción del Señor, que dicen a los videntes, no vean visiones, y a los profetas, no nos profeticen lo que es recto, díganos palabras agradables, profeticen ilusiones. Wow. El mismo pueblo que vio todas las maravillas, que fue rescatado de manera milagrosa, que fue preservado, que fue cuidado, que fue amado, ahora le dicen a los mensajeros de Dios, no queremos escuchar la verdad acerca de nuestro pecado. No queremos saber lo que Dios piensa. De hecho, no queremos saber de Dios. Por favor, no nos hablen de lo verdadero. No, díganos mentiras. Estamos bien viviendo una mentira, creyendo que estamos bien cuando en realidad no lo estamos. Háblenos cosas que nos agraden, cosas que sean halagadoras acerca de nosotros, que nos hagan sentir orgullosos de nuestros logros. Si me estás viendo en el video, no estoy hablando de tu iglesia. Pastor, es que no nos hables de pecado. Aunque no lo creas, ya me lo han dicho. No nos hables del pecado. No prediques sobre la disciplina o el sometimiento. No nos digas lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que dejar de hacer. Predícanos mensajes que nos animen a ser mejores personas. No nos prediques mensajes que confronten mi carne y mi pecado. No quiero saber nada de eso. No me interesa saber que Dios también es un juez que derrama su ira santa. Hay personas que prefieren ver a ese lindo cordero que vino a morir en la cruz del Calvario y que perdona mi multitud de pecados. Pero no me hables de santidad, solo háblame de la gracia. No hables de morir en la carne. Mejor háblanos de las bendiciones que vamos a obtener si buscamos a Dios. Eso mismo era la situación de Israel. Habían sido infieles a pesar de la fidelidad de Dios. Ahora vemos que hay un Israel que no se diferenciaba en nada con las naciones paganas. En realidad, después de esto vemos que no hay nada especial en el pueblo de Israel. Ellos tenían que ser la nación que anunciaría al mundo acerca de Dios, así como nosotros. Que iban a proclamar al único Dios capaz de salvar y de dar vida. Pero los israelitas prefirieron vivir como el resto del pueblo que los rodeaba y solo les gustaba portar el título de ser el pueblo de Dios.
debía haber anotado las similitudes que tenemos. El Señor es fiel. Nosotros no. Y el cuarto punto es el castigo a la infidelidad, donde vemos la respuesta de Dios por esa infidelidad. Dios está emitiendo su juicio nuevamente, así como lo hizo con las otras naciones. Pero ahora Israel sería castigado por su infidelidad a Dios. Los aplastaré, dice Dios. Y dentro de estos versículos finales vemos 7 ejemplos que Dios le da a aquellos que creen que pueden librarse del Señor, que creen que pueden librarse de su ira santa. Dios dice: no habrá escapatoria para el ágil o el que se cree ágil. El fuerte no podrá valerse de su fuerza. El valiente no librará su vida. El arquero no resistirá. No escapará el ágil de piernas. No se salvará el que monta a caballo. Aún el más valiente huirá desnudo. Y todo eso, dice el Señor, se cumplirá, porque lo dice el Señor. Y estos ejemplos nos muestran 2 cosas. Primero, el castigo del pecado va a traer humillación para todos. Aún aquellos que crean ser algo o alguien importante van a ser castigados, van a ser humillados. Va a haber vergüenza, va a haber humillación, porque Dios va a castigar al malvado. Y segundo, nadie, absolutamente nadie puede salvarse por sus obras. Por bueno que crea a alguien que es alguien, o por lo bueno que crea que es por ser buena persona, no sé cómo decirlo, el juicio va a venir por consecuencia del pecado. Me encantan los libros de los profetas porque te hacen la tarea. O sea, no hay mucho que... Ahí está, el Señor dice: yo digo esto, por portarte mal, rájale. Así de simple. Hermanos, ¿qué puedes aprender de Amós? O al menos de este capítulo 2. En nuestro contexto, en nuestras circunstancias, en nuestro cristianismo. Hermanos, yo creo que lo que podemos aprender es que si somos honestos en muchas, pero en muchas circunstancias o situaciones, somos igualitos a Judá. Tenemos la ley de Dios, conocemos su voluntad escrita para todos nosotros, porque Dios nos la dejó aquí escrita en una manera en que la podemos entender, porque esto cualquiera que lo lee lo entiende. La podemos creer porque tiene poder, el Espíritu Santo también hace esa obra. Pero al igual que Judá, nuestro corazón idólatra hace que nos descarriemos con muchas cosas, como las mentiras que maneja la sociedad, nuestras amistades que no están en Cristo y que nos jalan, o inclusive la misma familia que nos influencia de tal manera que nos dice qué debemos de hacer o qué hacer o qué no hacer. Piensa, por favor, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo que los mandamientos prohíben que hagas y que no te importó en absoluto lo que Dios demandara de ti y terminaste haciéndolo? Una pregunta larga, espero sí se entendió, ¿verdad? ¿No? La vuelvo a repetir. Rodrigo lo veo con cara de... ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo prohibido en la Biblia y que te valió, que lo hiciste, a pesar de que Dios sabía que te iba a demandar algo? Quizás hace algunos momentos en tener un mal pensamiento de alguien, o quizá al salirte de tu casa y te peleaste con tu cónyuge, con tus padres, con tus vecinos, o al llegar aquí reaccionaste mal ante una mala cara de alguien.
que a lo mejor tenía dolor de estómago y te hizo mala cara y tú reaccionaste mal. ¿Cuántas veces al día somos como Judá? Olvidamos la ley de Dios. Que no solo la tenemos grabada en nuestros corazones, como dice Romanos 2:15, sino que también la tenemos aquí escrita en un papel. Y ahora en todos tus dispositivos electrónicos tienes todas las versiones de la Biblia. Hasta dices, yo tengo la del oso que ni la has leído, pero ¿la tienes? Tienes acceso a todo. ¿O es solo trabajo del que está en un ministerio, o del pastor, o de los líderes leer la Biblia, profundizar en la Biblia, buscar aplicaciones para la vida, para luego enseñárselo a la iglesia? ¿Es solo trabajo de esos? ¿Cuánto tiempo pasaste esta semana leyendo la ley de Dios? La palabra de Dios. Y aún más importante, ¿cuánto de eso que leíste lo oraste, lo meditaste, lo contemplaste y lo pusiste en práctica? También tú y yo somos como Israel. ¿Cuántas formas de la fidelidad de Dios has visto en tu vida? Porque hay múltiples formas de la fidelidad de Dios. ¿Cuántas formas de fidelidad de Dios has comprobado en tu vida? Es más, solo en lo que va de esta semana, o bueno, solo en lo que va de hoy. Piensa en la fidelidad del Señor. Una y otra vez a lo largo de tu vida, minuto a minuto, puedes ver la fidelidad de Dios. No solo te dio la vida, también te sigue permitiendo que sigas viviendo cada día, cada segundo. Te dio una familia, te da alimento, te da trabajo, te dio unos padres que te mantuvieron por mucho tiempo, o quizá te siguen manteniendo. Quizá te dio pareja, o quizá no tuviste padres o ya no los tienes, pero te da la oportunidad de que seas padre o madre y que tengas hijos, los que tú quieras tener. Pero lo más importante de todo, que Dios en su fidelidad te dio el regalo más grande que te pudo haber dado, el regalo más grande que Él pudo haber creado, que fue enviar a su Hijo, a su perfecto Hijo. Su Hijo que vino a esta tierra a humillarse a Él mismo, a ser un servidor y no a ser servido, que vino a rescatar, a buscar, a amar a aquel que estaba en problemas, aquel que lo ha negado y lo sigue negando, al que estaba perdido, al que estaba necesitado de amor, que somos todos nosotros. Ese es el regalo inmerecido más grande que jamás podíamos haber comprado, buscado o recibido. Y es por medio de Jesús que tenemos acceso a la fidelidad de nuestro Dios trino. Hoy, al igual que el pueblo de Israel, el Señor Jesús, o la Biblia afirma, o Dios afirma, que somos su linaje escogido, que somos su nación santa, su real sacerdocio, su pueblo adquirido, comprados a través de la sangre de su Hijo. Y creo que podríamos pasar otros 48 minutos hablando de las bondades del Señor en nuestras vidas. Todos tenemos ejemplos aquí de las bondades del Señor, de las fidelidades del Señor, que a pesar de, Él me sigue sosteniendo. A pesar de quien soy, de lo corrupto y de lo sucio pecador que soy, el Señor te sigue soportando, te sigue sosteniendo, te sigue teniendo paciencia, te sigue amando, te sigue cuidando y te dice: aquí estoy. Pero al igual que Israel, esto se nos olvida a cada momento. Por favor, juzga tu vida ahora, en este momento. Juzga tu vida. ¿Qué tan infiel eres a Dios cuando Él ha permanecido fiel? ¿Qué tan infiel eres a Dios cuando Él ha permanecido fiel?
Quiero concluir con esto. Muchos de nosotros estamos igual de confiadotes como Israel. Creemos que porque tenemos el título de estar en Cristo, de ser cristianos, de ser salvos, ya le hicimos. Que porque somos parte del pueblo de Dios podemos hacer lo que se nos viene en gana. Y vemos a personas que se dicen cristianas, pero que viven como paganos, quizá nosotros mismos, o que cometen actos de paganismo y no se han dado cuenta. Vemos a jóvenes que se dicen ser cristianos, siendo de lo peor en sus escuelas, con sus padres, mintiendo en todo momento. Vemos matrimonios a punto de separarse por cosas que bien podrían ser resueltas con la palabra de Dios. Vemos infidelidades, vemos agresiones en el matrimonio, vemos a cristianos viviendo en inmoralidad sexual, cristianos con doble vida y con doble moral, apoyando directa o indirectamente cosas o situaciones que para Dios son aberración, argumentando que ahora vivimos en otros tiempos. Es que ahora estoy en otro contexto. El contexto de la Biblia fue uno, pero este contexto es otro. Entonces la Biblia ya no aplica ya acá porque ahora son otros tiempos. Y cada quien puede decirse hoy qué quiere ser, hombre o mujer. Cada quien es libre de decir que no se meten con los demás, que hay que respetar, que no se metan conmigo. Inclusive ahora puedo asesinar a un inocente abortando porque es mi derecho. Personas que se dicen cristianos. Personas que creen que son cristianos, pero sus frutos, sus obras demuestran absolutamente todo lo contrario. Es que mi familia siempre vino a la iglesia. Es más, yo fui bautizado y vengo a la iglesia, pero su corazón, su obediencia no son para Dios. Y sus frutos no son frutos, son obras de la carne. Es más, muchos podrían afirmar que están dentro del rebaño de Cristo. Y pues, ¿qué dijo Cristo mismo en Mateo 7? Anótalo. O sea, anótalo para que lo leas después. Pero podrían decirte, hago un resumen: Señor, en tu nombre fuimos a la iglesia. En tu nombre serví en el staff, en música, en hospitalidad. En tu nombre fui pastor de Coramdeo por mucho tiempo y enseñé tu palabra. Y en este relato Jesús les dice a algunas personas que creían que eran parte de la iglesia porque se creían parte del pueblo de Dios. Pero la respuesta de Jesús es clara, directa y contundente y terrible. Y le dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y les dice: jamás los conocí. Les dice después: apártate de mí, a los que practican la iniquidad, o a los hacedores de maldad, si eres de la Reina Valera. Qué terrible respuesta de Jesús. Personas que creían ser algo o alguien, que creían pertenecer a algo, personas que se decían hijos de Dios. Hermanos, iglesia, quienes nos visitan, si no eres cristiano, pero especialmente a la iglesia, no te confíes en pensar que Dios jamás se apartará de ti. No te confíes. No pongas tu esperanza en el título que llevas por ser cristiano, porque puede que no lo seas. Tampoco pongas tu confianza en que eres muy joven y que, pues como te faltan experiencias por vivir, quieres seguirle dando vuelo. Y menos te confíes en que porque la gracia sobreabunda, puedo ser infiel a Dios. Y quizá esto suene fuerte, pero quiero que entiendas algo. Dios no es una mascota quien nos debe fidelidad.
y que va a ser fiel hagas lo que hagas. Porque si tu esperanza está en un Dios así, entonces estás adorando a un Dios que inventaste tú. Ten cuidado. Porque a veces caemos en la hipergracia, creyendo que esa es la gracia. Y empezamos a justificar las obras de nuestra carne, porque vivo en la gracia. Porque Jesús ya lo hizo todo. Porque me perdona todo. Ve lo que dice Pablo en 2 de Timoteo 2. Palabra fiel es esta: que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse Él mismo. ¿Te has preguntado qué quiere decir este pasaje de que Dios sigue permaneciendo fiel? ¿Él sigue siendo fiel a nosotros? No, Dios es fiel a sí mismo, a Él mismo es fiel. Su palabra es perfecta, Él es el santo. La fidelidad de Dios también se ve en su juicio. Él va a castigar al pecador que no se arrepienta de su camino. Ahora, hoy o el día del juicio. No importa si eres salvo o no salvo, Dios va a castigar el pecado. Y la paga del pecado es muerte. Hoy conocemos la Biblia y sabemos el nivel que se nos exige a los que estamos en Cristo. El Señor va a castigar a aquel que no viva una vida guiada por su palabra. No podemos, claro que no podemos, es bien difícil, claro que es bien difícil, pero hay que ser honestos y no decir que ostentamos una bandera de cristianismo cuando en realidad no queremos someternos a la palabra. El título de cristiano no te da la entrada al cielo. Eso no va a suceder. Lo que leemos en Amós es, o lo que Amós quiere hacer ver, es que la gente, el pueblo de Dios, vea su condición de pecado, que vean lo perdidos que estamos, y esto nos incluye a nosotros. Es solo por el evangelio que tenemos la certeza de la salvación. No es por tu título de cristiano, ni por tus obras de la carne, o por tus frutos del espíritu, o por tus obras de justicia. No es nada si no es el evangelio. Sin Cristo estamos perdidos completa y absolutamente. Nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Ni tu ministerio te va a salvar, ni tus habilidades, ni tu corazón generoso o tu corazón dispuesto a servir, ni tu bondad podrá salvarte. No hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer para que se nos libre del castigo de Dios, porque lo único que nosotros aportamos sin Cristo es condenación. Y entonces necesitamos a Jesús. Es por eso que necesitamos a Jesús. Es por eso que necesitamos a Jesús. Por todo lo anterior que te estuve balaceando, es que necesitas a Jesús. Cristo es el único que puede rescatarnos de nosotros mismos, de nuestra maldad. Cristo es el único que puede quitarnos la arrogancia. Cristo es el único que puede quitarnos la idolatría. Cristo es el único que puede quitarnos nuestra crueldad y nuestra injusticia. Y no podemos hacerlo solos. Es solo por Cristo y únicamente por su obra. Es por su fidelidad y por su gracia que nosotros podemos responder con fidelidad y con gracia. Pero tenemos que reconocer algo: hemos sido infieles al Señor. Y a veces este mundo nos hace creer otra cosa. A veces no pensamos en nuestra infidelidad, solo pensamos que pecamos. Híjole, pequé, híjole, vi esto, híjole, vi lo que no debía de ver, hice lo que no debía de decir, hacer, o dije lo que no debía de decir.
y lo encerramos solo en un pecadillo. Y ya, pido perdón y ya. Pero en el inter, ¿qué tan infiel está siendo al Señor? 100%. 100%. Tenemos que arrepentirnos de nuestra infidelidad al Señor. Nosotros, no nosotros literalmente, pero el pecado del hombre llevó a Cristo a la cruz. La traición de la humanidad llevó a Cristo a la cruz. Y fue un sacrificio que no fue barato. Fue todo lo contrario. Fue el mayor de todos los sacrificios. Tenemos que arrepentirnos de haber traicionado eso. También arrepentirnos de no querer mortificar todos y cada uno de nuestros pecados de manera continua. Creemos que son etapas. Como que hoy mortifico estos y tengo un periodo de gracia para darle vuelo, y ya que acumulo otra serie de pecados, bueno, ahora sí me voy a poner las pilas. Esa mentalidad es mundana completamente. El Señor Jesús viene y viene pronto por su iglesia. Pero yo quiero preguntarte, ¿cómo vas a recibir a Cristo? ¿Cómo nos va a encontrar Jesús? O si mueres mañana, ¿dónde vas a esperar el juicio de Cristo? ¿En el cielo o en el infierno? Hermanos, es Jesús, nada más Jesús, quien nos sostiene. Lo que he tratado de hacerte ver es que estamos imposibilitados por nosotros. Completa y absolutamente imposibilitados. Tenemos que reconocer que no podemos, que sale una tendencia nueva allá afuera y la adoptamos. Viene algo moderno y lo adoptamos y lo queremos hacer bíblico. Nos queremos portar bien y terminamos portándonos mal. Queremos dejar de hacer esto y lo hacemos a la potencia. Y muchas veces no estamos pensando en lo infiel que hemos sido al Señor. O quizá cambiaría la pregunta: ¿hasta cuándo quieres dejar de ser infiel? ¿Hasta cuándo? El Señor es fiel, hermanos. Nosotros no somos fieles. Y gracias a Cristo, solo a Cristo, que hoy tenemos certeza de nuestra salvación. Si tú has depositado toda tu confianza, si tú has descansado en Jesús, si el Espíritu Santo ya te dio el don de la fe, y es por eso que tú has confesado a Jesús, hermanos, tenemos que reconocer que nosotros somos los que faltamos. Y que no es nada, ningún título, ninguna obra, ni el venir aquí y pensar que te congregas nada más por venir y pasar lista. No es nada. Es solo el evangelio de Cristo, solo el sacrificio de Cristo el que hizo posible que tú hoy puedas gozarte en la salvación. Hoy vemos ya a los que están en Cristo, a los salvos, vemos que podemos gozar ya de la salvación. Ya vemos hoy fruto, vemos bendiciones hoy aquí en la tierra de esa salvación que nos ha sido dada. Y es solo una probadita de lo que veremos por toda una eternidad con el Señor. Pero hay que tener cuidado, hermanos. Hay que tener mucho cuidado. Mira, Dios está trabajando en esta iglesia. Y el hermano, no voy a decir su nombre, pero hay un hermano en esta iglesia que me confirmó algo que yo he estado viniendo orando. Sí, hay otra iglesia allá arriba, no hagas caso, por favor. Varias semanas atrás, el Señor ha estado trabajando conmigo el tema de la infidelidad. Y en una situación circunstancial hablé con este hermano, y el hermano me confirmó la misma palabra que Dios me ha estado confirmando. Me dijo: pastor, ¿no se tratará
de un tema de infidelidad a Dios? De verdad que sé que el Señor está trabajando ese tema en esta iglesia, la infidelidad. Y no es casualidad que el Señor haya permitido que predicara este sermón hoy. Por favor, iglesia, pon atento tu oído al Señor y evalúa el tema de tu fidelidad al Señor de manera seria. Habla con tu esposa, si no eres casado, habla con un hermano, autoevalúate, juzga tu vida. ¿Qué tanto has sido infiel al Señor? ¿Hasta cuándo quieres seguir permaneciendo infiel? Y tenemos que reaccionar, porque Cristo nos ha puesto, el Espíritu Santo nos ha puesto, no me gusta usar esta palabra, pero el Espíritu Santo nos redarguye y nos hace ver que estamos pecando de infidelidad. Tengamos cuidado, apreciemos la obra que Cristo ya ha hecho, apreciemos el sacrificio de Jesús, valorémoslo. Costó muchísimo y a veces lo menospreciamos. Caemos muy rápido en ser infieles o en infidelidad. Y esto es algo que el Señor no se lo toma a la ligera. Y si por alguna razón tú estás pensando, ok, pero la salvación, o sea, la salvación no se pierde, pero es que ya soy salvo, pero es que si estás pensando eso, creo que hay un problema. Porque eso es una cosa y es verdad, y eso está bien, la salvación no se pierde. Pero si aprecias esa salvación que no se pierde, no deberías estar tratando de justificar tus pecados. Tengamos cuidado, hermanos. Amado Dios, a veces pareciera que este tema de ser infieles a ti no lo estamos tomando en serio, o creemos que por haberlo leído en algún lugar es suficiente, o porque platiqué con alguien que ha sido infiel, me siento muy seguro. Padre, yo te pido esta mañana, esta tarde, que hables a nuestros corazones y que pongas en nosotros el convencimiento de que no somos fieles a ti, de que si no fuera por Cristo hoy estaríamos completa y absolutamente condenados, que si no fuera por su obra redentora nosotros simple y sencillamente no tendríamos respuesta favorable a nosotros. Que tú eres fiel, tú eres el fiel, tú eres el que no cambias. Señor, ayúdanos, porque a veces pecamos de una manera de sobreexcesiva confianza. Señor, yo no sé cuántas personas aquí pudieran estar perdiendo el gozo de la salvación. Yo no sé cuántas personas aquí pudieran estar fríos, ensimismados en sus labores, en sus afanes, desaprovechando cada momento para gozarse de la salvación que tú nos has dado en Cristo, del gozo de poder pertenecer a una iglesia, de simplemente ser hijos tuyos, adoptados tuyos, coherederos contigo. Jesús, ayúdanos a cambiar ese pensamiento. Es un pensamiento que no es de un verdadero creyente. Señor, tú afirmas que debemos de cuidar nuestra salvación con temor y con temblor, y que te debemos y tenemos que apreciar el valor, el costo de tu sacrificio y cuidar nuestra salvación como si se perdiera. Ayúdanos, sí, a descansar en ti, pero también, Señor, danos esa premura por buscar ser fieles a ti en todo momento. Vamos a fallar, Señor. Nuestra realidad es que seguimos pecando y que los remanentes de pecado y de injusticia que hay en nosotros nos hacen
ir a la tentación, caer en tentación, pecar contra ti, contra el hermano. Pero Señor, que cada día sea menos. Que conscientes por lo que tú has hecho y sabiendo que contamos con el Espíritu Santo para acudir a Él y pedir ayuda y poder para dejar de pecar, que lo hagamos de manera constante, de manera fiel. Señor, no podemos solos, necesitamos a Jesús. Necesitamos de su fidelidad en medio de nuestra infidelidad. Líbranos de esa arrogancia porque hemos pertenecido mucho tiempo a tu iglesia o porque sé mucho de Biblia o de teología o porque tengo más experiencia. Señor, líbranos de cualquier idolatría. Ayúdanos a parecernos cada vez más a Jesús, quien sí es fiel. Gracias por la obra de Cristo. Gracias por su fidelidad. Gracias, Señor, porque permites que esto sea expuesto, Señor, y analicemos lo que estamos haciendo como individuos y también como un cuerpo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.